Hola, hola, hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gregory Jaspe y sean bienvenidos a mi canal. Bueno, como lo vieron en el título de mi video, hoy les estaré hablando sobre un tema sobre ideas de negocios rentables y que pueden ser estratégicamente consolidadas paso a paso. Este video es para darle a ustedes ideas de negocio, pero no solamente las ideas, les voy a dar las estrategias para consolidar ese tipo de ideas que yo les voy a dar de negocios, ¿ok? Que esa es la idea de este video, para que ustedes lo concreten de forma más rápida. Cualquier duda, cualquier comentario que ustedes tengan, ya ustedes saben, me lo dejan aquí en el C de comentarios, me dejan un comentario, me dejan un like, se suscriben a mi canal y aquí le dan clic aquí a la campanita para que les llegue la notificación de mi próximo video. Entonces, bueno, comenzamos a explicarles 5 ideas de negocio, 5 ideas de negocio que son rentables y con estrategias para que ustedes paso a paso los consoliden. El primer negocio que ustedes les voy a estar hablando tiene que ver con agencias de domicilio. Se la voy a dejar aquí. Agencias de domicilio dirigidas por internet. ¿Está bien? Esta agencia de domicilio dirigida por internet es una agencia que ustedes van a consolidar, van a crear una página web, van a crear un hosting, un dominio dentro de su ciudad, dentro de su área donde ustedes viven, dentro de su país. Ustedes van a darle la funcionalidad a la página, ¿verdad?, de servicios a domicilio. En este caso ustedes van a crear un servicio a domicilio eh, como de limpieza de hogar, y dentro de esa limpieza de hogar ustedes van a buscar personas que hagan el servicio de lavado y planchado de ropa. También van a buscar mecánicos, van a buscar electricistas, van a buscar jardineros, van a buscar personas que cuiden niños, van a buscar personas que cuiden de personas de tercera edad. Y esto, bueno, buscando la forma de crear esta página para crear un servicio. En este caso, la página tiene que llevar lo que es el objetivo, la misión, la visión, todo lo que ustedes quieren. Dentro de esta página también lo más importante es que haya un servicio de pago y también que haya una ventana de pago, o que haya una ventana de comentarios donde la gente establezca sus comentarios de qué es lo que sugiere, qué es lo que quiere que ustedes le presten el servicio. También ustedes tienen que dirigirse, establecer, por supuesto, una compañía anónima o establecer una firma personal, en este caso hacer un registro mercantil, para que esta página web tenga consolidación y se pueda distribuir bien de la forma que ustedes quieren. Tienen que hacer un registro mercantil como debe ser, tienen que ir a un banco, ese banco les va a hacer una serie de situaciones, le van a tomar unos requisitos para que ustedes formalicen lo que es esa parte de cómo establecer la cuestión del sistema de pagos para que la gente pueda pagar dentro de la página y se pueda establecer como un servicio. De igual manera, les digo, dentro de esta página ustedes van a hacer una base de datos donde ustedes van a hacer un formulario a los clientes. ¿Cómo van a hacer ese formulario? Ustedes van a hacer un formulario donde le van a preguntar a los clientes su nombre completo, su correo, su teléfono, su dirección. Después que y abajo ustedes le van a colocar el sistema de pago, cómo va a pagar, por tarjeta de crédito, tarjeta de débito, etcétera. Y entonces allí dentro de ese sistema de pago tiene que haber un sistema de comunicación. ¿Cuál es ese sistema de comunicación? Es que la persona que pagó, a esa persona le va a llegar tanto al correo como al teléfono móvil, le va a llegar un mensaje. A ese mensaje que le llega al teléfono móvil le va a llegar un código. Ese código lo tienes que tener tú como
gerente de la agencia de domiciliaria y él como cliente, pero no como la persona que va a dirigir a hacer el servicio. ¿Me explico? Eso es como para que tú tengas la base de datos que la persona que está haciendo el servicio haya ido responsablemente a hacer ese servicio. ¿Me han entendido? De todas maneras, cualquier comentario, cualquier situación que ustedes no entiendan, ustedes me lo dejan aquí en el line, me dejan un like, me dejan un comentario y yo con gusto les estaré respondiendo sobre la marcha, sobre el tema de este nicho en específico. Es mucha información para que ustedes, porque la idea mía es que ustedes generen dinerito y puedan establecer un negocio rentable a través de Internet. Aparte de eso, bueno, tenemos jardineros, tenemos mecánicos, ustedes los pueden contratar dentro de ese sistema. Cada uno se va a ganar su comisión dentro de esta página, ¿ok? Ellos van a hacer sus trabajos independientes, ¿ok? Pero ustedes lo van a tener dentro de esta base de datos, dentro de esta página, y ustedes los van a seleccionar o los van a llamar cuando los clientes dentro de la página los soliciten, ¿ok? Por eso es necesario que ustedes tengan una base de datos con una carpeta donde ustedes les coloquen toda la información de ellos, su cédula, dirección donde ellos viven, correos, teléfonos, todo eso para ubicarlos, ¿ok? Y es importante tener un poco de relación con ellos, a ver qué es lo que ellos al final hacen, ¿no? Porque ustedes van a estar en un sitio específico y estas personas van a estar alojadas a lo largo y ancho de la ciudad o del pueblo, de la comunidad donde estén viviendo, ¿okay? No van a estar directamente allí, o sea, ellos van a estar independientes haciendo su objetivo, pero acuérdense que esto es una base de datos y esto va a ser por cita. Esta agencia domiciliaria va a ser por cita, por lo menos Pedro Pérez solicitó el servicio para el día 5 de agosto, X, ¿verdad? ¿El servicio de qué? De jardinero, ¿verdad? ¿Quién va a hacer el servicio de jardinero? Es Juan es el que va a hacer el servicio. Ajá, ¿a quién se lo va a hacer? A Pedro Pérez. Entonces, él pide el servicio y entonces ya uno se comunica aparte con Juan para que vaya y de todas maneras, la persona que está detrás, en este caso el cliente, se va a comunicar a través de ese código que yo les dije a ustedes al principio para saber si de verdad esta persona hizo el servicio en casa de esta otra persona. De todas maneras, mire, esto es una situación, esos son ejemplos que yo les doy consolidados para que ustedes vean que sí se puede hacer una página con todas estas maravillas de situaciones, con todas estas situaciones de paso a paso que yo les doy para que estrategias, para que ustedes consoliden un negocio bueno y lo pueden establecer en cualquier parte del mundo, en cualquier ciudad, en cualquier pueblo, de cualquier parte. Solamente ustedes imagínense y ustedes cualquier situación ustedes la pueden hacer. Eso en cuanto a agencias domiciliarias por internet. Ahora vamos la segunda idea de negocio. Recuérdense que estas ideas de negocio dependen de un tercero y dependen de usted como de forma independiente, ¿ok? Tienen los dos factores. La primera es, ya hablamos de la primera, vamos a la segunda, que es promotor de ventas de vivienda. ¿Cómo va a ser ese promotor de venta de vivienda? Pues es muy sencillo, una persona que promueva la venta de una vivienda, promueva la venta de un departamento, de una casa, de un terreno, ¿ok? Entonces, promotor de ventas de vivienda. Es lo que vamos a hacer. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer esta persona? Esta persona va a estar aliada con un abogado. Con un abogado. ¿Por qué va a estar aliada con un abogado? Porque estas personas tienen que, el abogado tiene que estar licitando, tiene que estar indagando todo lo que son los documentos respectivos con el propietario de esa vivienda, de esa casa o de ese terreno para poderlo vender. Y tiene que estar legal en todos los sentidos, en todos los entes gubernamentales, en todos los entes municipales. Tiene que pagar todos
sus impuestos y estar legal para poder vender la vivienda. Una vez que este abogado tenga todo esto con el propietario, entonces procedes tú como promotor de vivienda o promotora, ir a la vivienda. Tú tienes que ir a un bufete, por supuesto, de abogados y entonces establecer esta relación. Ir a la vivienda, entonces tomarle fotos a la vivienda, tomarle fotos al terreno, tomarle fotos al apartamento, etcétera. Todo haces toda la descripción de este apartamento, vivienda, terreno, y lo colocas en las redes sociales. ¿Cuáles son las redes sociales con las cuales vamos a trabajar? Facebook, Instagram y WhatsApp. Esas tres: Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Por qué digo Facebook? Facebook vamos a utilizar Marketplace. Ustedes utilizan dentro de la zona donde ustedes viven, dentro de la región, dentro de la ciudad. Ustedes utilizan Marketplace. También utilizan los grupos de WhatsApp. Los grupos no solamente del sector, la organización, el lugar donde viven, sino de lo largo y lo ancho de la ciudad donde viven, del lugar donde viven. Ustedes se amplían y utilizan varios grupos de esa localidad. ¿Para qué? Para publicarlo, la vivienda, el terreno, el departamento donde ustedes quieran vender. Acuérdense que ustedes al venderlo, por supuesto, ustedes van a pedir, si el vendedor está pidiendo 5.000, 10.000 dólares, por decir algo, 10.000 dólares, ustedes lo van a vender en 11.000. Y por supuesto, ustedes se van a ganar 1.000 dólares de comisión por hacer esa venta de ese departamento. Así de sencillo. Por eso digo que la idea es para que ustedes vayan consolidando las ideas de los negocios que les estoy proponiendo. Entonces, seguimos con la tercera idea de negocio, que es muy sencilla. La tercera idea de negocio es presidente de línea de taxi. Ustedes dirán, de línea de mototaxi. Presidente de línea de mototaxi. Pero ustedes dirán, bueno, ¿cómo es eso de presidente de línea de mototaxi? Por supuesto, esto implica una serie de acciones que tienen que tomar, que tienen que hacer a través de la municipalidad de donde ustedes viven, y a través del consejo comunal o el área donde ustedes están, porque no dependen de usted directamente, sino que dependen de unas terceras personas, como ya lo había dicho anteriormente en el video. Depende de ciertas situaciones. Entonces, como son ideas, y son ideas buenas, ustedes tienen que hablar con el coordinador perdón, en este caso con el presidente del consejo comunal de donde usted vive, del municipio, del pueblo, de la localidad, y en ese sector donde usted vive recoger firmas. Usted puede recoger 15 firmas de personas que estén allí y que necesiten ese servicio que usted va a prestar. En este caso, usted va a prestar un servicio de que usted quiere montar una agencia de mototaxi o hacer una agencia específica de mototaxi. Entonces necesita usted la firma de recoger firmas de varias unas de la comunidad, por la calle por donde usted vive, la siguiente calle, cerca de aledaño donde usted está. Usted recoge firmas. Después que usted recoja las firmas y esté sellado por el presidente de la asociación de vecinos o específico dentro del área, usted se va a la municipalidad o se va a la alcaldía de esa localidad y va a hablar con el presidente del transporte o el coordinador de transporte de esa localidad para que le dé el buen pro de esa situación. Luego de eso, usted tiene que hablar con los motorizados, donde cada motorizado, por supuesto, le tiene que dar todos los datos específicos de las motos que usted coloca, que usted quiere que trabaje con ellos, los nombres de cada uno y toda esa situación. Después que usted tenga eso, bueno, cada motorizado que va a trabajar con usted, siendo usted presidente de una línea de mototaxi, pues usted va a cobrar una comisión por sencillamente tenerlos dentro de ese sistema trabajando, y usted va a seguir cobrando mensualmente una mensualidad, una comisión, porque ellos están trabajando siendo usted presidente de la línea presidente de la línea de mototaxi. Entonces, bueno, ahí ustedes tienen una idea de negocio que va consolidándose paso a paso. Ahí se las dejo para que ustedes la tomen en cuenta, para que ustedes tomen en cuenta esa idea y la formulen y la establezcan. Vamos entonces a la cuarta idea de negocio. Cuarta
La cuarta idea de negocio es trabajar con una ONG. Aquí se las dejo, ONG. Aquí les voy a dejar varias ONG. Las ONG que existen muchas ONG a nivel mundial en cantidades, existen cantidades de ONG, pero yo quiero que cada uno de ustedes, porque ustedes quieren trabajar de forma que puedan tener un trabajo y aparte trabajar en esto y generar un ingreso extra, trabajándole a una ONG y haciendo una tarea específica. Acuérdense que las ONG son organizaciones sin fines de lucro que prestan un servicio comunitario a una comunidad, a una aldea, se prestan algo en específico a ciertas comunidades, en este caso a los indígenas también, y ustedes pueden hacer dos trabajos, pueden trabajar allí, pueden trabajar en este caso en la ONG que bien les parezca. De todas maneras, trabajar en una ONG no es tan difícil, simplemente ustedes lo que tienen que llenar su currículo bien, su experiencia, sus cargos, si tienen alguna profesión en específico, postularla, o sea, colocarla bien allí en el currículo y postularse como debe ser. ¿Ok? Bueno, entonces seguimos, entonces vamos a hablar vamos a darles la quinta idea de negocio. Y esta quinta idea, ustedes van a reírse de esta quinta idea porque es una idea de negocio sencilla, pero que ustedes mayormente, casi prácticamente la ven en todas partes. Lo único que tienen que formularla de otra forma. Esta vez la idea de negocio es vender jugo. ¿Jugo de qué? Jugo de papelón, o lo que llaman ustedes en otros países, le llaman panela, papelón, ok, la panela de la caña, de azúcar, de eso estoy hablando. Pero ¿con qué ustedes la van a mezclar? Ustedes saben que según la época del año, según las estaciones, hay frutas cítricas que se dan más en una época que en otra, ¿ya? Dentro de un periodo del año. Entonces, ustedes van a mezclar esta fruta, este papelón o esta panela de azúcar, de caña de azúcar, la van a mezclar con limón, con naranja, con piña, con maracuyá o parchita. Ustedes de acuerdo al sistema del año, ustedes van a ir mezclando eso de acuerdo a los rubros que se estén dando, de acuerdo a los meses, porque no todos ustedes no van a conseguir todo el año limón, no van a conseguir todo el año piña, no van a conseguir todo el año naranja. ¿Me explico? Ustedes van de acuerdo a la época del año, ¿ya? Y eso les va a permitir a ustedes buscar el rubro. Ya ustedes tienen que la panela la van a tener siempre en un supermercado, ustedes la buscan, chévere, consiguen la panela. Se arman unos tobos, unos tambores, echan la panela más o menos como a mitad del tambor, le echan la panela más o menos bastante espesa, le echan bastante hielo picado, seco, que no quede nada de mojado, y tienen más o menos un tamborcito de agua y se llevan un carrito de estos carritos de supermercado, ajá, con una sombrillita, y ustedes pueden vender sus jugos bien fríos en la calle. Lo pueden ser en invierno, puede ser en verano, o sea, no hay ningún problema porque eso se vende todo el año, señores, todo el año. A nosotros nos cae un palo de agua ahorita, pero al ratico está escampando, así que aprovechen esta situación, aprovechen este negocio que yo les estoy brindando aquí. Es un negocio que no lo hagan de forma como hacen la gente, un papelón con limón, le echan limón, le poco de hielo y ya. No, háganlo de esa forma que les estoy diciendo, para que consoliden bien esta idea de negocio. Piquen hielo bastante, le echan más o menos así de esto de papelón y lo dejan así. Entonces van a meter un cucharón, ¿verdad? En eso y van a revolver, pero esto que esté un poco seco. Y van a tener un tambor más o menos grandecito de agua, con eso que ustedes van ligando un poquito de agua, lo van revolviendo y papelón, y van a tener, por supuesto, el agua y el líquido de la fruta. En este caso puede ser limón, piña, naranja, maracuyá o mandarina. Este tipo de frutas que sean de distintos periodos del año, y lo pueden tener en un perolito de 2 litros, de 3 litros, concentrado de eso, y entonces lo van ligando.
y van teniendo diferentes vasos. Cada vaso ustedes le ponen un precio en específico y mire, a ustedes le va a llegar mucha platica, mucha platica. Eso se van a acordar de mí cuando eso. Bueno, señores, eso es todo. Esas son las 5 ideas de negocio, señores. 5 ideas. Si ustedes, vuelvo y les repito, si ustedes tienen alguna duda con respecto al tema, con respecto a cada idea de negocio que les acabo de sugerir que ustedes hagan para que se agarren una platica, coméntenme aquí en los comentarios, déjenme un comentario, déjenme un like, suscríbanse por favor a mi canal. Cuando les llegue una notificación, sepan y le dé aquí, denle aquí a la campanita para que cuando les llegue un video mío, pues sepan y ya sepan cuándo les vaya a llegar. Bueno, señores, hasta aquí llegué yo, aquí les llegó este video. Espero que les haya gustado las 5 ideas de negocio rentables, estratégicamente consolidadas, como dice allí. De todas maneras, abajo yo les dejo cualquier información respectiva a, a otras ideas de negocio, se las voy a dejar abajo. Si ustedes quieren, abajo les voy a dejar los enlaces para que sepan un poquito más de otras ideas que tengan en ese. Pero estas son 5 ideas de negocio estratégicas, sobre todo la primera idea, que es consolidar una página web de servicios de domicilio espectacular. Así que aprovechen cualquier situación, cualquier duda que ustedes tengan, no duden en escribirme, escríbanme que yo estaré dispuesto y presto eh, a comunicarles, a escribirles sobre ciertas dudas que tengan, ¿ok? Bueno, en todo caso, bueno, les doy las mil bendiciones y esperemos verlos en un próximo video. Se les quiere, bye.